Buenas noches. Por una parte nos parece lamentable, ¿no?, la manera en la que el presidente de la República, que es obviamente la cara del Poder Ejecutivo, públicamente, ¿no?, se niegue a cumplir con una sentencia tan importante, ¿no?, de la Sala de lo Constitucional en materia de derechos humanos. Y por otra parte también nos parece peligroso. Y decimos que es peligroso con mucha propiedad. Si algo nos ha enseñado la historia de diferentes países latinoamericanos, es que cuando se comienza a erosionar el sistema de contrapesos, ¿no?, que existe entre tres poderes públicos, obviamente se comienzan a ver tendencias preocupantes en cualquier país. Entonces, si hacemos un llamado, ¿no?, urgente a que el presidente Bukele escuche y acate las resoluciones emitidas en la Corte, que no son opcionales, son de obligatorio cumplimiento, como ya lo han dicho muchísimas figuras públicas, tanto a nivel nacional como internacional, y comience a cambiar esas políticas de detención y de confinamiento que no creemos que puedan tener ningún efecto positivo en la salud de los salvadoreños. Ahora bien, Carolina, no es la primera vez en nuestra reciente historia que un órgano del Estado o representantes de un órgano del Estado no quieren cumplir con estas sentencias obligatorias, estas resoluciones. Hace poco, quien no quería hacerlo era la Asamblea Legislativa y hubo mucha resistencia. Ahora, la diferencia es que esto ocurre en medio de una pandemia. Es decir, hay algo mucho más grande. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay choque de poderes en medio de una crisis sanitaria? Creo que ese es un punto muy importante, Tony. Efectivamente, lamentablemente a veces el Poder Judicial se ve un poco burlado o ignorado por otros poderes públicos, siendo un poder fundamental, ¿no?, porque tiene el poder de interpretar la Constitución y tratados internacionales. Creo que la pandemia no es solamente una crisis de derecho a la salud. Una pandemia como esta es una crisis que pone en riesgo otros derechos, ¿no? Y de allí la importancia de tener ese sistema de contrapesos muy establecidos. Desgraciadamente, lo que debería ser una oportunidad de muchos líderes en la región para mostrar un liderazgo en donde se promueva la confianza en sus instituciones, ¿no?, en las instituciones de un país, tiende a ser aprovechado de la manera incorrecta. Es decir, tiende a ser una oportunidad que los líderes toman para promover específicamente su propio liderazgo individual, promoviendo el irrespeto, ¿no?, de las otras instituciones. Entonces se hace totalmente necesario que la actitud de los líderes, ¿no?, ante esta pandemia sea no solo de respeto o de promoción del derecho a la salud, sino a tener un equilibrio necesario entre los diferentes derechos humanos que se ponen en juego y en riesgo ante una contingencia y una coyuntura de este tipo. Ok, Carolina, tú has mencionado una palabra muy importante, liderazgo, pero este liderazgo no significa trabajar de manera individual, significa trabajar en conjunto. Vivimos en una democracia, El Salvador es un país en democracia en donde hay 3 órganos de Estado que deben de trabajar en conjunto. Y en un momento de crisis, que no es a nivel local, sino que a nivel mundial, como lo es la salud, con muchísima más razón. ¿Qué debería estar haciendo el presidente Bukele en momentos como este? Porque incluso las sentencias de la sala no se hagan ese tipo de detenciones, sino que hay que legislar la forma en que las personas que incumplan la cuarentena se hagan las correcciones necesarias. Totalmente. Yo creo que una de las primeras cosas que uno esperaría ver en un líder en una circunstancia tan complicada como esta, a nivel global, como bien lo has dicho, es que ejerce el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Que acate las resoluciones de una corte, por ejemplo, y que inste a los ciudadanos a comprender, ¿no?, lo que la corte ha dicho, que es fundamental, ¿no?, que es que la cuarentena es obligatoria, pero que no deberían realizarse detenciones, uno, sin que esté regulado la cuarentena, y dos, de manera arbitraria cuando las fuerzas de seguridad usan de su poder para realizar estas detenciones. Las detenciones no deberían ser un castigo por incumplir con las medidas de cuarentena. Creo que el presidente tiene la oportunidad de convocar
Este es un momento para convocar a los poderes públicos, pero también para abrir espacios de participación a la sociedad civil. Vimos con mucha preocupación que hace unas semanas en un tuit, que bueno, es la manera en la que el presidente parece comunicarse, en el caso salvadoreño, insultó, ¿no? y deslegitimó el trabajo de organizaciones de derechos humanos, habló tremendamente mal de la sociedad civil. Creemos que está a tiempo de rectificar. Este es un momento para convocar tanto a los poderes públicos como a la sociedad civil, a los ciudadanos, a que juntos se busquen soluciones que de manera positiva y con respeto a los estándares internacionales de derechos humanos puedan pensarse colectivamente como sociedad, como pueblo, cómo salir de esta crisis, pero haciéndolo de manera individual y respetando el orden institucional, ignorando o delegitimando a los defensores y a las defensoras de derechos humanos. Creemos que está el presidente en este momento en el camino equivocado. Ahora, intentando un poco interpretar lo que el presidente dice es que, bueno, esta es una emergencia sanitaria, necesito yo, dice el presidente, defender la vida de la población y ha puesto ejemplos de que en otros países hay incluso medidas mucho más duras. ¿Qué se puede pensar al respecto? Lo que dice la sentencia es muy importante. La sentencia justamente dice que entiende, ¿no? que la Corte entiende que la medida de cuarentena es obligatoria, pero que debe estar regulada. O sea, una de las cosas que estamos viendo es que como no hay una ley como tal que haya sido propiamente discutida, las regulaciones no son claras. Por supuesto que el presidente o cualquier otra autoridad está facultado para que en situaciones de emergencia pueda restringir ciertos derechos. Eso no se niega, eso incluso está bastante bien contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos y hay mucha jurisprudencia sobre ese tema en la región, porque no es la primera vez que hay emergencia nacional en el mundo o en las Américas. Pero esto se hace dentro de un marco de derechos. O sea, la restricción de derechos, que es algo que es muy excepcional, tiene que darse basada en criterios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. Y esto no puede pensarse si no hay una discusión y una regulación por parte de los entes legislativos. Entonces, no negamos la facultad que tienen las autoridades de emitir ciertas restricciones, pero cuando estas restricciones se emiten sin protocolos, sin leyes discutidas, sin participación de la sociedad civil, entonces sí estamos ante escenarios en donde el camino, la puerta para las arbitrariedades está abierta.